Adriana y yo estamos enamorados, ¿de acuerdo? El capítulo 244 de Valle Salvaje se erige como un parteaguas en la historia del Valle, un episodio donde el dolor, las sospechas y las revelaciones tejen un entramado que amenaza con derrumbar los cimientos de la casa grande. Mercedes se consolida como la voz de la conciencia, ofreciendo apoyo incondicional a Rafael y a Adriana. Aun cuando sabe que la tormenta apenas comienza, Adriana, entre culpas y secretos, se debate entre la necesidad de confesar y el temor de destruirlo todo, mientras Matilde e Isabel simbolizan la lucha por la reconciliación familiar en un entorno marcado por el rencor. La partida de Amanda evidencia la diferencia entre la bondad y la soberbia, dejando a Irene fortalecida y a Bárbara hundida en su propio orgullo. Victoria, en su afán de manipular, se topa con la valentía de Luisa, quien emerge como un faro de verdad frente a la arrogancia de la marquesa José Luis. Golpeado por la acusación de Adriana y las palabras de Alejo, vislumbra por primera vez la magnitud de sus errores. Aunque aún lucha contra su propio orgullo, el momento decisivo lo encarna Rafael. Al sospechar de Úrsula, abre los ojos a una verdad que cambia por completo el relato de la muerte de Julio. Ya no se trata solo del desprecio del padre, sino de una posible conspiración que lo obliga a mirar con desconfianza, incluso a quienes aparentaban lealtad. Ese descubrimiento lo convierte en heredero no solo de una tierra marcada por la ambición, sino también de una misión: hacer justicia por su hermano. Así, el valle queda marcado por la incertidumbre, el amor prohibido, los secretos de herencia, las rivalidades familiares y las sospechas de asesinato se entrelazan en un mismo tejido, preparando el terreno para un futuro donde nada volverá a ser igual. En cada rincón resuena el eco de una certeza: la verdad, aunque escondida, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Rafael pasó el resto del día atrapado en un mar de pensamientos que lo atormentaban sin tregua. La imagen de Úrsula, recibiendo la copa de licor, no se apartaba de su mente. En aquel gesto, aparentemente inofensivo, había descubierto la grieta que revelaba un abismo. Todo cobraba sentido. Julio, desesperado por escapar, había confiado en alguien cercano, alguien que, bajo la máscara de la lealtad, decidió traicionarlo. Rafael sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al comprender que aquella traición pudo haber venido de la mano de Úrsula. Las palabras de Adriana, acusando al duque de haber destruido a Julio con desprecios constantes, se entrelazaban ahora con esta nueva revelación. Era cierto que José Luis lo había aniquilado en vida con humillaciones y violencia, pero tal vez no fue él quien apagó su último aliento. El verdadero golpe final, silencioso y mortal, pudo haber venido de alguien mucho más inesperado. Y si eso era cierto, entonces Rafael tenía que abrir los ojos y aceptar la magnitud del complot que lo rodeaba. Mercedes fue la primera en notar el cambio en su semblante. Lo encontró en el corredor, con los puños cerrados y la mirada perdida. «Rafael, ¿qué te ocurre?», preguntó con suavidad. Él vaciló un instante, pero luego respondió: «Creo que Julio no murió como todos creen, y temo que Úrsula haya tenido algo que ver». Mercedes contuvo la respiración. La idea era aterradora, pero no le sorprendía del todo. El valle estaba lleno de serpientes disfrazadas de corderos. La confesión de Rafael abrió una herida que ya no podría cerrarse. Empezó a repasar en voz alta cada recuerdo, cada gesto extraño,
cada palabra de su hermano antes de morir, comprendió que el destino de Julio había sido tejido con manos ocultas y que detrás de todo podía haber intereses que iban más allá de una simple rivalidad, la herencia de Pedrito, el control de las tierras, las alianzas secretas. Todo parecía formar parte de un mismo rompecabezas. Mientras tanto, en la penumbra de su habitación, Adriana lloraba en silencio. El peso de sus secretos la asfixiaba. Sabía que tarde o temprano debía contarle a Rafael la verdad, que Pedrito era el heredero legítimo del valle, que llevaba en su vientre una vida cuyo origen podía cambiarlo todo. Pero temía que esas revelaciones lo destrozaran aún más. Lo que ignoraba era que Rafael ya estaba emprendiendo su propio camino hacia la verdad, con la furia y la determinación de quien ha visto demasiado dolor para callar. Esa noche, Rafael salió a los jardines de la casa grande y levantó la vista al cielo oscuro. Sus labios susurraron una promesa a Julio: «Hermano, descubriré lo que te hicieron. No permitiré que tu muerte quede envuelta en mentiras». El viento agitó los árboles como si respondiera a su juramento, y en ese instante, Rafael comprendió que el valle entero estaba a punto de estremecerse, porque cuando la verdad despierta, ya no hay quien la detenga. Mercedes recibió a Rafael en la penumbra de la capilla, donde todavía flotaba en el aire el dolor por la pérdida de Julio. El muchacho había guardado durante días un secreto que lo atormentaba, y al fin, con voz temblorosa, se lo confesó a su tía. Estaba enamorado de Adriana. Lo dijo sin rodeos, con el fuego de la sinceridad en la mirada, temiendo la reacción de aquella mujer que había sido siempre un refugio para él. Mercedes, con lágrimas contenidas, lo abrazó con ternura. Sabía que la vida en Valle Salvaje no ofrecía caminos fáciles y que José Luis, su hermano, jamás permitiría que ese amor floreciera libremente. «Escúchame, Rafael», le dijo ella con voz firme. «Siempre estaré de tu lado. Pero debes andar con cuidado. Julio ya no está para interceder por ti, y tu padre nunca aceptará que sigas el corazón a costa de su orgullo». El joven asintió, comprendiendo la gravedad de aquellas palabras. Mercedes lo alentó a ser prudente, a proteger a Adriana y a no subestimar la crueldad de José Luis, que ya había demostrado con Julio de lo que era capaz. Mientras hablaban, el recuerdo de Julio se interponía entre ellos. Rafael sentía que su hermano había sido víctima del desprecio paterno, y ese pensamiento lo llenaba de rabia y tristeza. Mercedes, que compartía el mismo dolor, trató de reconfortarlo, recordándole que Julio habría querido verlo feliz, no consumido por la culpa ni por el miedo. Si de verdad la amas, defiéndelo. Nadie puede condenar el amor, añadió, acariciándole el rostro con suavidad. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire mientras Rafael bajaba la mirada, consciente de que cada paso que diera podría convertirse en una afrenta contra la autoridad de su padre. El joven recordó cómo Adriana, en un acto de valentía, había señalado a José Luis como el verdadero culpable de la desgracia de Julio, acusándolo de haberlo destruido con humillaciones constantes. Esa confrontación había dejado al duque tocado, pero también lo había hecho más peligroso, dispuesto a proteger su honra a cualquier precio. Mercedes lo sabía, y por eso insistía en la cautela. Rafael, no te equivoques. La nobleza de sentimientos no basta para ganar en esta casa. José Luis es capaz de aplastar a quien se cruce en su camino.
Cuida a Adriana y cuídate tú. El muchacho, con el corazón encendido, juró que no permitiría que el miedo decidiera por él. Aunque comprendía el riesgo, sentía que la memoria de Julio le daba fuerzas para rebelarse, para vivir un amor que nadie podría dictarle. Mercedes, silenciosa un momento, miró hacia el altar y rezó en silencio. Pidió por el alma de Julio, pero también por la fortaleza de Rafael. El valle se hallaba en un momento convulso, con secretos enterrados y rencores que hervían bajo la superficie. En aquel instante de confidencia, ambos comprendieron que el amor de Rafael y Adriana no era solo un desafío personal, sino un estallido que podía sacudir los cimientos de la familia. La tía y el sobrino, unidos en la fe y en la sangre, se juraron apoyo mutuo frente a lo que viniera. Adriana llevaba días sintiéndose atrapada entre culpas y recuerdos. La imagen de Julio, frágil y roto por los desprecios de su padre, la perseguía como una sombra. En medio de ese torbellino, Mercedes se acercó a ella con la serenidad de quien ya ha aprendido a ver más allá de las apariencias. Se encontraron en la galería de la casa grande, un espacio donde las conversaciones podían fluir lejos de miradas indiscretas. Adriana, con voz quebrada, admitió que se sentía arrepentida de tantas cosas que había hecho en el pasado. Había actuado en ocasiones con soberbia, otras con miedo, y ahora dudaba si merecía vivir ese amor que crecía entre ella y Rafael. Mercedes la escuchó con paciencia, observando la lucha interna que devoraba a la joven. Cuando Adriana confesó que amaba a Rafael, pero que temía las consecuencias, la tía la tomó de las manos con fuerza. Estar enamorada nunca es motivo de arrepentimiento. A ella es la única verdad que nos sostiene cuando todo se derrumba. No te castigues por sentir lo que tu corazón dicta. Sus palabras, cargadas de experiencia y compasión, calaron profundamente en Adriana, que no pudo contener las lágrimas. Mercedes, sin embargo, esperaba algo más. Intuía que Adriana ocultaba secretos que podían cambiar el rumbo de todo. Había escuchado rumores, había visto destellos de verdad en miradas esquivas, y ahora quería claridad. Con dulzura, la animó a confiarle lo que llevaba dentro, la herencia que guardaba Rafael de Pedrito, el hijo inocente de Evaristo, el embarazo que escondía y la incógnita sobre el padre de esa criatura, y, sobre todo, la revelación más explosiva, que su familia era la verdadera dueña de las tierras del valle. Adriana titubeó. Sus labios se movieron en silencio antes de articular palabra. La carga de sus secretos era demasiado pesada, y por momentos deseó liberarse en brazos de Mercedes, pero el miedo la detuvo. Miedo a perderlo todo. Miedo a que esas verdades arrasaran con la frágil esperanza de construir una vida con Rafael. Mercedes lo notó, y en lugar de presionar, la abrazó con ternura. Cuando estés lista, confía en mí. No hay nada que pueda destruir el amor verdadero, ni siquiera la verdad más amarga. En ese instante, Adriana sintió un destello de alivio. La posibilidad de tener a Mercedes como aliada, de no luchar sola, abría un horizonte que hasta entonces parecía cerrado. Sin embargo, todavía no se atrevía a soltar lo que la atormentaba. Guardó silencio, refugiándose en el calor del abrazo de su tía política. La tarde cayó sobre la casa grande, y Adriana se quedó mirando el horizonte del valle. El viento movía los árboles como si fueran confidencias susurradas. Supo que tarde o temprano tendría que hablar, porque los secretos que callaba
podían ser la ruina o la salvación de todos. Y en el fondo de su pecho, una voz le decía que Mercedes sería la clave para afrontar ese destino. En la plaza del pueblo, el bullicio cotidiano parecía ajeno a la tensión que envolvía a los hermanos Martín y Matilde. Desde hacía tiempo, la relación entre ambos se encontraba marcada por la desconfianza y las recriminaciones. Martín, testarudo y herido en su orgullo, insistía en que no podía reconocer a Matilde como su hermana. Cada palabra suya caía como una piedra que abría más la grieta entre ellos. Matilde, en cambio, luchaba con desesperación por recuperar un lazo de sangre que sentía desmoronarse frente a sus ojos. Fue Atanasio quien, con su voz grave y mirada penetrante, aconsejó a la joven que buscara ayuda en Isabel, la gobernanta de la Casa Grande. Ella tiene la confianza de todos, incluso de Martín. S'intercede. Quizá puedas ablandar su corazón, le sugirió. Matilde, aunque dudosa, aceptó aquel consejo. Sabía que Isabel representaba una figura de respeto, una mujer que con discreción y firmeza había influido en la vida de muchos. Mientras tanto, Martín trataba de distraerse con otros asuntos. La disputa entre Pepa y Francisco, su inseparable amigo, lo mantenía ocupado. Ambos jóvenes competían de manera absurda por llamar la atención de la misma mujer, y Martín se vio obligado a intervenir como juez improvisado, pero aquel entretenimiento no era más que un velo. La herida familiar seguía supurando en su interior. La tensión explotó en una discusión en la que Matilde, con lágrimas en los ojos, imploró ser reconocida. No me niegues. Martín, no puedo cambiar lo que soy, ni borrar la sangre que compartimos. Pirueo, endurecido, replicó, no eres nada para mí, nunca lo serás. Fue en ese instante, cuando la dureza de sus palabras llenaba el aire, que Isabel apareció por detrás. La gobernanta avanzó con paso decidido. Su porte sereno imponía respeto. Se colocó entre ambos, mirando primero a Matilde, después a Martín, como si con sus ojos pudiera sostener la balanza de la justicia. Martín, dijo con voz clara y firme, no puedes desoír lo que la sangre dicta. Tu rencor no puede sepultar la verdad. Negar a tu hermana es negarte a ti mismo. El joven, sorprendido por la intervención, guardó silencio. El eco de aquellas palabras golpeaba su interior, aunque se resistía a admitirlo. Matilde, en cambio, sintió una chispa de esperanza. Tal vez Isabel lograría lo que ella sola no podía: abrir una grieta en la muralla que Martín había levantado contra ella. Los tres permanecieron inmóviles un instante. Con el murmullo del pueblo de fondo, era como si el tiempo se hubiera detenido para decidir el rumbo de aquella relación. Isabel, consciente de la trascendencia del momento, continuó, no permitas que la amargura te robe lo poco que aún puedes salvar. Julio ya no está. Rafael se enfrenta a su padre y tú tienes la oportunidad de no repetir los mismos errores. Martín desvió la mirada, incapaz de sostener la de la gobernanta. Aunque sus labios no pronunciaron ninguna aceptación, en su silencio se adivinaba una grieta, un resquicio por el que la reconciliación podía empezar a filtrarse. Matilde, esperanzada, se aferró a ese mínimo gesto, convencida de que todavía había lugar para recuperar a su hermano. El lunes amaneció con un aire de despedida que se respiraba en cada rincón de Valle Salvaje. Amanda,
la madre de Leonardo, había decidido marcharse y la noticia corría de boca en boca. La marquesa, con su porte erguido y elegante, caminaba por los pasillos de la casa grande como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. Había pasado allí demasiado tiempo luchando por un equilibrio imposible entre padre e hijo, y ahora sentía que había llegado el momento de dar un paso al costado. La primera en acercarse a ella fue Bárbara, orgullosa como siempre. Intentó mantener una fachada de serenidad, pero en el fondo temía lo que aquella despedida podía significar. Amanda, sin alterarse, le dirigió palabras cortantes que calaron como dagas. Espero que, si alguna vez nos volvemos a encontrar, tu actitud sea distinta. El desprecio que has mostrado a mi hijo y a mí no lo olvidaré. Bárbara quedó inmóvil, sin saber qué responder, humillada ante la firmeza de aquella mujer que no había necesitado alzar la voz para desnudar su falta de nobleza. Irene. En cambio, Amanda la trató con una ternura que contrastaba con la dureza mostrada a Bárbara. La joven, aún dolida por la pérdida de su hermano Julio, escuchó cómo la marquesa le alababa su bondad, su capacidad de compasión en medio del dolor. Eres un alma noble. Irene, espero con entusiasmo volver a compartir contigo algún día. La vida nos une por caminos insospechados, le dijo, estrechándole las manos con calidez. Irene, con lágrimas en los ojos, respondió con un abrazo sincero. Sabiendo que aquel adiós llevaba la marca de un afecto verdadero, la diferencia de trato no pasó desapercibida. Bárbara, herida en su orgullo, observó la escena con un nudo en la garganta. Acostumbrada a ser el centro, ahora quedaba relegada. Consciente de que sus errores y desplantes habían dejado una cicatriz imposible de ocultar, Amanda, sin mirarla nuevamente, prosiguió su recorrido hacia la salida de la casa grande, dejando tras de sí un silencio incómodo que hablaba más que cualquier palabra. Leonardo, el hijo que había sido motivo de tantos desvelos, la acompañó hasta el carruaje. Su semblante reflejaba una mezcla de tristeza y gratitud. Había sufrido por la frialdad de su padre y por la constante tensión entre sus progenitores, pero en ese instante sintió orgullo por la dignidad con que su madre enfrentaba aquella despedida. Madre, no sé cuándo volveremos a vernos, murmuró con voz quebrada. Amanda acarició su rostro y respondió, cuando llegue el momento, hijo mío, y hasta entonces, recuerda quién eres y no permitas que nadie te arrebate tu dignidad. El carruaje partió lentamente, levantando una nube de polvo en el camino que conducía fuera del valle. Los que quedaban atrás observaron cómo se alejaba, conscientes de que con su partida se cerraba un capítulo cargado de tensiones, pero también de lecciones. Para Irene quedaba el recuerdo de un apoyo sincero. Para Bárbara, la vergüenza de haber cosechado un adiós frío. Y para Leonardo, la certeza de que su madre siempre estaría a su lado, aunque la distancia los separara. En el silencio que siguió, Valle Salvaje pareció suspirar. Amanda, con su partida, había dejado al descubierto las heridas que cada uno debía sanar, y aunque el carruaje desapareció en el horizonte, su eco quedó grabado en la memoria de todos, recordándoles que la dignidad y el afecto son tesoros que solo se valoran cuando alguien se marcha. Victoria llegó a la casa pequeña con el mismo aire altivo de siempre, pero esta vez más alterada de lo habitual. Acababa de discutir con Adriana.
a quien había lanzado frases venenosas insinuando que, tras la desaparición de Julio, seguramente se sentía liberada de un peso. El veneno en sus palabras era evidente y su satisfacción radicaba en provocar dolor. Sin embargo, al cruzar la puerta de aquella humilde vivienda, no se encontró con la sumisión que esperaba, sino con la firmeza de Luisa, la joven, acostumbrada a vivir bajo la sombra de las intrigas de la casa grande. Se irguió frente a Victoria con una entereza inesperada. «Basta ya, señora», le dijo con un tono firme. «Si su marido sigue así, hablando y despreciando a sus hijos, no solo ha perdido a Julio, también perderá a Alejo». Aquellas palabras fueron como un látigo que detuvo a Victoria en seco. La altivez se transformó en furia contenida y sus ojos chispearon de indignación. Nadie le enfrentaba de esa manera, mucho menos una mujer como Luisa, a quien consideraba insignificante. El enfrentamiento creció en intensidad. Victoria, mordida en su orgullo, trató de ridiculizarla, pero Luisa no se dejó amedrentar. El amor no se gana con desprecios. Continuó: «Y Alejo merece algo mejor que vivir con el temor de no ser nunca suficiente para su padre». La habitación se cargó de tensión, como si cada palabra abriera más la brecha entre los mundos de ambas mujeres, fiel a su naturaleza de corréidile. Victoria no tardó en maquinar cómo convertir aquel desafío en un arma. Sabía que podía acudir al duque y contarle lo sucedido, tergiversando las palabras de Luisa para desatar la ira de José Luis. «Eso idea lo reconfortó momentáneamente», devolviéndole su falsa sensación de control. Pero lo cierto era que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había logrado hacerla tambalearse. Luisa, aunque sabía el riesgo de haber enfrentado a la marquesa, no se arrepintió. Había hablado con el corazón, pensando en Alejo, en el hijo que podía perderse en el mismo abismo que había devorado a Julio. Su valentía marcaba una diferencia, un punto de quiebre en el silencio que tantas veces había permitido a José Luis y a Victoria imponer su voluntad sin oposición. Cuando Victoria salió de la casa, lo hizo con pasos firmes, pero por dentro llevaba el orgullo herido. El eco de las palabras de Luisa la acompañaba como un martillo, recordándole que incluso el poder podía resquebrajarse cuando la verdad se decía con valentía. Y mientras ella planeaba su venganza, Luisa permaneció en la casa pequeña, consciente de que había encendido una llama que ya no podría apagarse. El valle, con sus rumores y secretos, pronto se haría eco de este enfrentamiento, y lo que comenzó como una disputa verbal entre dos mujeres muy distintas se transformaría en un presagio de los cambios que estaban por venir. El eco de las palabras de Adriana seguía retumbando en la mente de José Luis. Aquella acusación, lanzada sin titubeos, lo había sacudido hasta los cimientos. «Usted es el único asesino de Julio». Aunque había intentado defenderse, la certeza en los ojos de la joven lo había dejado sin argumentos. Esa noche apenas pudo conciliar el sueño, y al día siguiente, impulsado por una mezcla de ira y miedo, decidió dirigirse a la casa pequeña en busca de Alejo. El camino hasta allí estuvo marcado por pensamientos que se entrelazaban como espinas. Recordaba a Julio de niño, su fragilidad, sus intentos desesperados por complacerlo, y cómo él, enceguecido por el orgullo, solo había sabido responder con desprecios y castigos. Ahora,
Al enfrentar la ausencia definitiva de su hijo, sentía un vacío que no quería admitir. Adriana había puesto palabras a lo que en el fondo sabía, que su crueldad había sido una sentencia. Alejo lo recibió con desconfianza. Acostumbrado a los gritos y reproches de su padre, se preparó para otra embestida. Sin embargo, el semblante de José Luis era distinto, menos furioso, más sombrío. Alejo comenzó con voz grave: ¿Por qué me odias? El joven lo miró fijamente, sorprendido por la pregunta, y respondió sin vacilar: porque nunca me has querido. Para usted jamás he sido suficiente. ¿Qué más quiere arrebatarme? Las palabras de su hijo lo hirieron más que cualquier acusación externa. José Luis sintió un nudo en la garganta, un peso insoportable que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. Por primera vez, comprendió que el mismo patrón que había destruido a Julio amenazaba con repetirse con Alejo, y la posibilidad de perder a otro hijo lo estremeció hasta la médula. Hubo un silencio denso, roto apenas por la respiración agitada de ambos. José Luis quiso replicar, pero las palabras no le salieron. En su lugar, se dejó caer en una silla, abatido. Alejo, sorprendido por aquel gesto de vulnerabilidad, lo observó sin saber qué pensar. Era la primera vez que veía a su padre sin la coraza de la arrogancia. Tal vez he cometido errores, murmuró finalmente el duque, casi como un suspiro. Alejo, con el corazón dividido entre el rencor y la necesidad de un padre, no supo cómo reaccionar. Se limitó a mirarlo, esperando algo más, una disculpa, un gesto que confirmara el cambio, pero José Luis, incapaz de despojarse del todo de su orgullo, se levantó abruptamente y salió, dejando tras de sí una tensión que aún ardía. Esa conversación, breve pero cargada de emociones, marcó un antes y un después. José Luis había quedado herido por la acusación de Adriana y por el reproche de Alejo, y aunque no lo admitiera, empezaba a entender que la autoridad no podía sostenerse eternamente sobre el miedo. El valle, acostumbrado a su mano de hierro, quizá pronto sería testigo de un duque distinto, uno que dudaba de sí mismo. El ambiente en la casa grande se tornaba cada vez más enrarecido. Rafael, que intentaba mantener la calma tras la conversación con Mercedes y después de las duras acusaciones que Adriana había lanzado contra su padre, se encontró en una charla trivial con Úrsula, la doncella. Siguiendo las recomendaciones de Victoria, se mostraba atenta, ofreciéndose como un paño de lágrimas para el joven. Su voz melosa y sus palabras vacías apenas lograban disimular su verdadera intención: acercarse a él y ganarse un lugar en su confianza. Mientras hablaban, Rafael observaba cada gesto con un desinterés educado, aunque su mente estaba en otra parte. Úrsula, intentando mostrarse indispensable, comentó cuánto había conocido a Julio, asegurando que siempre estuvo a su lado y que podía comprender el vacío que dejaba su ausencia. Fue entonces cuando la atención de Rafael se desvió hacia un detalle aparentemente insignificante. Una criada se acercó con una copa de licor, la colocó en una bandeja y se la ofreció directamente a Úrsula. En ese instante, un escalofrío recorrió a Rafael. Su mirada se fijó en la copa, en el gesto confiado de Úrsula al tomarla, y de pronto un hilo de memoria lo atravesó. Recordó cómo Julio había planeado escapar, cómo había depositado su fe en la ayuda de alguien cercano, y si esa cercanía había sido su condena.
y si alguien había puesto algo en su bebida la noche de su muerte, el joven sintió un nudo en el estómago. La sonrisa complaciente de Úrsula, tan segura de sí misma, empezó a teñirse de sospecha. Si tanto trato tenías con mi hermano, pensó Rafael en silencio, seguramente sabías más de lo que aparentas. La idea de que la doncella pudiera haber sido partícipe, incluso culpable, del destino fatal de Julio lo estremeció. Su respiración se volvió pesada. Mientras disimulaba para no delatar sus pensamientos, Úrsula, ajena a la tormenta interna de Rafael, continuaba hablando, ofreciéndose a estar a su lado, a escucharlo siempre que lo necesitara. Su voz se volvía un murmullo lejano para él, que no podía apartar la vista de la copa. Cada vez que sus ojos seguían el líquido ámbar, sentía crecer la certeza de que esa bebida no era un simple licor, sino el símbolo de una traición oculta. El peso de la sospecha lo golpeó con fuerza. Julio había muerto en circunstancias que muchos aceptaron como naturales, pero ahora, con ese detalle mínimo, todo adquiría un matiz distinto. Rafael comprendía que debía estar atento, que el peligro no provenía solo de su padre, sino también de quienes se movían en la penumbra, tejiendo intrigas bajo la apariencia de lealtad. Mientras Úrsula apuraba el trago con aire complacido, Rafael apartó la mirada, ocultando la furia que comenzaba a gestarse en su interior. Había descubierto una pista, un destello de verdad que podía cambiarlo todo. Y en ese descubrimiento, supo que su hermano no había muerto en vano. Le había dejado un camino por recorrer, una verdad por desenmascarar,